So I get to introduce Michelle this morning. Así que me toca a mí presentarles a Michelle esta mañana. Michelle Gash has been traveling with Go International since she was 12 years old. Michelle ha viajado con Go International desde que tenía 12 años de edad. She's been on many teams with us. Ha estado con muchos equipos con And nosotros. she's also spent extended time with partners like the Zubiandis in Venezuela, with Wilma and Lima, and has been a part of our ministry all over Latin America. Y también ha sido parte y ha pasado tiempo con los Zubiandis en Venezuela, con Wilma y con muchos equipos en toda Latinoamérica. She is a trained social worker. Ella es una trabajadora social entrenada. Right now, she only has one client. It would be her husband, Eric. Ahorita solo tiene un cliente que sería su esposo, Eric. And we're very happy that she's joined our staff here at Go for the last year, a little bit more. Y estamos muy contentos de que se haya agregado a nuestro staff aquí en Go International. And she's going to talk to us this morning about a topic that we kind of led into a little bit last week. Ella nos va a compartir un tópico que dimos introducción la semana pasada. As we think about ministering to the poor, we have to realize that the poor live in communities. Cuando ministramos a los pobres, tenemos que pensar en el desarrollo de las comunidades. And so ministering to people in context of their community is really important to ultimately helping the poor. Así que poder entrenar a las comunidades contribuye grandemente en la manera como podemos ayudar a los pobres. And so Michelle's going to teach us this morning. Así que Michelle nos va a enseñar esta mañana. Thank you so much, Larry. Appreciate that. Muchas gracias, Larry. Lo agradezco mucho. So as Larry said, my name is Michelle Cravens Gash. Some of you may know me as Michelle Cravens. Así que, como dijo Larry, yo soy Michelle y todo el mundo me conoce como Michelle Cravens. I'm just going to show you a quick picture. Let's see here. Give me 1 second. Voy a mostrar una imagen aquí. Denme un momentito. As you can see, like Larry said, I have been traveling with Go for a long time. That was me when I was 12 years old. Aquí me pueden ver en este grupo de misión cuando yo tenía 12 años de edad, tal y como dijo Larry. You can see Larry Cochran in the background there, and actually these are my parents. También pueden ver a Larry Cochran por ahí en la parte de atrás y enseguida están mis papás. So this is my first trip to Venezuela in 1999. Así que este fue mi primer viaje a Venezuela en el año 99. And about a year later, I felt God calling me to missions. Y como un año después fue que sentí el llamado de Dios para las misiones. So as you heard from Larry Frick, I've been traveling with Go and just invested in this organization for a long time. Así que he estado viajando junto con Go y he estado invirtiendo con Go por un largo tiempo. I work as a mission team recruiter. Well, that was my initial job description as I came on to Go back in March of 2019. En 2019 estaba yo trabajando aquí con Go International como reclutadora de equipos de misión de corto tiempo. And then COVID hit right before I was going to take my first team. Y luego llegó el problema del COVID-19, tal y cuando yo estaba por guiar mi primer grupo de misión. And so I've been learning lots of new things around the office, and God has been really teaching and equipping and preparing me during this time. Así que el Señor me ha estado enseñando y entrenándome y equipándome durante este tiempo del COVID y he estado aquí en las oficinas de Go International aprendiendo muchas cosas. And I just want to say that I've really enjoyed our weekly meetings. I have learned a lot just through the teachings and the trainings that we've had together. Y les quiero decir que yo he aprendido muchísimo en nuestras reuniones de cada semana y entrenamientos que hemos tenido. And I've also enjoyed how it's brought us together as a Go community. Y también he disfrutado mucho la manera como esto nos ha unido como una comunidad de Go.
And so today, I'm going to be talking about building community ownership. Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de construir una propiedad comunitaria. So as we've been talking over the past few months, we've been discussing integral discipleship. Last week we learned about poverty. Hemos estado compartiendo acerca del discipulado integral y también de cómo entrar a la comunidad. And we really need to start thinking about the communities of where we minister, helping with the long-term development and sustainability, not just relief. Así que debemos de empezar a aprender lo que es ayudar a largo plazo y no solamente proveyendo ayuda. So we're going to talk about practical ways to help communities come up with solutions to their own problems. Así que vamos a hablar acerca de la manera práctica como las comunidades pueden encontrar sus propias soluciones. So the format of today's training is going to be similar to what Dr. Frick did last week. El formato de esta enseñanza va a ser similar a lo que hizo el Dr. Frick la semana pasada. So I need your help. I need your participation in this. Así que yo necesito de su apoyo, necesito de su ayuda para que participen junto conmigo. We're going to listen to a story called The Mountain Story. Vamos a ver una historia que se llama La historia de la montaña. Please listen closely. We're going to listen to part of it in English and then Spanish and go back and forth. Vamos a estar escuchando primero una parte en inglés y luego en español y así la vamos a ir cubriendo completa. And then once we're done with the story, I'd like to recap the entire story. So talk through what we saw and heard and learned, just the facts of the story. Y luego cuando hayamos terminado de ver el video, vamos a preguntar y platicar, a recontar la historia por lo que es lo más importante. And then after we're done with that, I've got some questions to ask you all about the story. Y una vez que hayamos terminado con eso, les voy a hacer algunas preguntas sobre la historia. All right, you guys ready? Let's get started. Muy bien, ¿estamos listos? Vamos a comenzar. There once was a village located on top of a steep mountain. On a regular basis, as people were coming down the mountain, they would slip off the trail and fall to the valley below. A number of people were injured, and some even died. Okay. Existió un pueblo en una montaña en donde había un barranco y la gente subía subía la montaña y a veces se resbalaba y caía y a veces incluso morían las personas. A short-term team came to their village, saw this problem, and wanted to do something about it. They thought about what they could do and then decided that the best thing would be to station an ambulance at the base of the mountain. Therefore, when a person fell, a driver could rush the ambulance to pick him up and bring him to the closest hospital 10 kilometers away. The people in the village were excited about this idea. The short-term team went home and raised the funds for the ambulance. The people at home were excited that they could get involved and help. Then, un grupo de misión de corto tiempo llegó a este lugar y entonces decidieron que una buena idea sería poder poner un cerco alrededor de este lugar. De esta manera, entonces, trajeron personas que vinieran a hacer el trabajo porque pensaron que esto sería una buena idea. one day, the ambulance broke down, but the people ignored the problem until another person fell off the trail and needed the ambulance to be taken to the hospital, but there was no transportation available. They then became concerned and went looking for the short-term team that had put the ambulance there. They complained that the team's ambulance was broken down and wanted to know why they didn't keep the vehicle in good repair. The team raised more money and fixed it for them. However, the same problem happened several more times, again with the people coming to the team, wanting them to sort out and fix the problem. Originalmente ellos habían comprado una ambulancia porque pensaron que esto sería de utilidad para ayudar a las personas que se accidentaban. Sin embargo, sucedió que la ambulancia se descompuso y ya no estaba en utilidad.
Por lo tanto, la gente de ese poblado fue a buscar al grupo de misión que había comprado esa ambulancia y la había llevado desde un principio y le dijeron que no les estaba sirviendo. El grupo entonces empezó a levantar apoyo, dinero para reparar la ambulancia y de esta manera que pudieran volver a tener el servicio. The short-term team finally decided that there were way too many repairs required on the vehicle and they couldn't keep raising more money to fix it. They told the people it was their problem. The team had tried but could no longer help. The people felt sad about this but did nothing. They were now back to the place where they had begun. Entonces decidieron que eran muchas las reparaciones que necesitaba la ambulancia y se dieron cuenta que ellos ya no podrían estar levantando fondos para seguirla reparando. Y finalmente decidieron decirle a la gente del poblado que eso era ya un problema de ellos, el tener que arreglarlo. Representatives from Y the de church esta manera, diocese came. perdón, y de esta manera, Saw the problem and said they wanted to help. Sorry, go ahead. y de esta manera, I already forgot. Sorry. It's okay. Well, where were you? Okay, I got it now. Y de esta manera entonces decidieron que iban a volver a evaluar la situación de cómo resolver este problema. They had begun. That's it. Representatives from the church diocese came, saw the problem, and said they wanted to help. The diocese decided that what was really needed was a clinic at the foot of the mountain. So if someone fell, they could get immediate medical care. The diocese then built a clinic, provided equipment, staff, and drugs. The people were very happy about those who fell, that they could now get immediate attention and not have to make the 10-kilometer ride to the other clinic. La iglesia local entonces decidió que era una buena idea que se levantara una clínica médica. De esa manera, las personas que cayeran podrían tener el servicio médico a la mano. Y entonces la iglesia se haría cargo de proveer con medicamentos y atención y tratamiento a todas las personas que estuvieran heridas y no tuvieran que hacer un viaje de 10 kilómetros hasta donde se encontrara la ayuda médica. This solution worked well for a while. But eventually, those working at the clinic wanted some time off, so the clinic was left unattended. The people went to the diocese and complained about the poor service that the clinic was providing and said the diocese had to give them better care. The diocese put in extra staff to cover during the holidays. Entonces, esta solución fue buena durante un tiempo corto, pero luego las personas que estaban trabajando en esta clínica necesitaban también descansar y decidieron tomarse un tiempo. Entonces, la gente del pueblo que necesitaba el servicio de la clínica se empezó a quejar por la falta de servicio. Y entonces, la solución pensaron que era conseguir un mayor número de personas que trabajaran en el staff. Several times, the clinic ran out of drugs, and the people complained about the poor care the diocese was providing for them. The diocese then ran low on money and had to stop some of their operations to conserve their funds. They decided to stop staffing this clinic and stop providing drugs for it. They shut it down. The people were very angry with the diocese. Entonces decidieron que la clínica se dieron cuenta que la clínica ya no tenía los medicamentos y se empezaron a quejar nuevamente por el mal servicio que se estaba prestando. Y se dieron cuenta también que ya no había dinero y tuvieron que hacerle algunos recortes de presupuesto a la clínica. De esta manera terminaron por cerrar la clínica. The people from the village didn't know what to do. The two ideas which outsiders had done for them, the ambulance and clinic, were no longer available or working. A respected man in the community said, "Let's meet to talk about the real problem." They looked back at their original need, which was to somehow take care of those who fell off the path as they were traveling up and down the mountain from the village. The two solutions helped somewhat, but there were problems with each one.
Las dos soluciones que se habían intentado ya no estaban funcionando. Y entonces un hombre del poblado, que era un hombre respetable, dijo, necesitamos regresar a analizar el problema original, porque las dos soluciones que se habían propuesto habían funcionado por un tiempo corto, pero ya no eran una solución, sino que de hecho se habían convertido en un nuevo problema. As they talked, the respected man said, I had an idea when we first talked about the problem, but no one would listen to me. The outsider was going to do everything for us for free. My idea would have taken some work and money on our part, so no one was interested in what I had to offer. Dijo la persona cuando se pusieron a hablar las personas del pueblo. Yo tuve una buena idea en el principio cuando se trató este asunto, pero nadie me quiso hacer caso porque pensaron que las personas de fuera se harían cargo de la solución con sus ideas y con su dinero. Pero ahora la idea original que yo había propuesto trataba de que teníamos que invertir un poco de dinero y también un poco de trabajo, pero nosotros estaríamos al frente de la solución. He then told them his idea, which was to build a fence along the trail to keep people from falling over the edge. It would take work on the part of the people to cut the wood for the fence and to put it up. It would take a little money to put the fence posts in cement so they would last longer. The people responded with, "That's a great idea. Let's do it." So they raised the little money they needed and began to work. After several weeks, the work was done. Now, when someone slipped, the fence stopped them from falling over the edge to the valley below. After a few years, the wood began to rot, but instead of going to an outsider, they went and fixed the fence themselves. Muy bien, entonces la solución que se había propuesto era que se levantara un cerco que protegiera a las personas de la caída. Esto iba a requerir un tiempo de trabajo, de recoger palos de madera y ponerlos sobre cemento para levantar aquel cerco. Y algunas semanas después, cuando terminaron este trabajo, se dieron cuenta que cuando una persona se caía, el cerco los detenía. Con el tiempo, la madera se echó a perder, pero ya no tuvieron que buscar ayuda de personas de fuera, sino que ellos mismos pudieron reparar el cerco. Now, instead of looking to the outside for help, they began to look to their own community for solving the problem. This one project gave them confidence that they could do things for themselves. Now, when someone from the outside came to them to give them something, they said, "Thank you, but if we think it is important, we will do it ourselves." Entonces, ya se dieron cuenta que no necesitaban buscar ayuda de fuera para resolver sus problemas, sino que ellos mismos podían resolverlos con los recursos que tenían y llegar a la solución. Cuando alguna cosa se ofreciera y viniera algún grupo de fuera y les ofreciera la ayuda, ellos podían responder y decirles, gracias, pero no hace falta. Si esto sucede, trataremos de resolverlo nosotros mismos. Great. Thank you very much. That's the mountain story. Esa es la historia de la montaña. Okay, so let's do a recap on this story. Tell me what happened. What's going on here? Muy bien, aquí necesito la participación de ustedes. ¿Qué fue lo que sucedió aquí en esta montaña? Bueno, buenos días. Podemos ver que había un problema muy serio, que era que las personas cuando bajaban de la montaña se caían. Ese era el principal problema. There was a serious problem here because the people that were up in the mountain and when they were walking by the side, they would fall. So this was the main problem. Mm-hmm. And so what happened? So they had this issue. People were injured. They're falling off the mountain. And what happens next? Entonces, resultó que teníamos a las personas que se caían, se resbalaban, se lastimaban. ¿Y qué sucedió después de esto? Llegó un grupo de misioneros para poder apoyar a las personas que caían, apoyándoles con una ambulancia. Y luego
A group of missionaries came and they thought that they would help by providing an ambulance. Mm-hmm. And did they utilize who did they go to make sure that they had this ambulance? How did they go about doing that? Ahora, ¿cómo hicieron ellos para conseguir esta ambulancia? ¿De qué manera fue que la ambulancia llegó a ellos? Ellos pidieron ayuda a los misioneros y la They asked compraron y for la help. llevaron. They asked the missionaries for help, the outsiders. Mm-hmm. And the outsiders, did they raise funds within the church? Go back to people at home? Ahora, los misioneros que venían de fuera, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Fueron a sus iglesias y levantaron los fondos? ¿Pidieron ayuda de la iglesia? No, de ninguna manera, ellos la trajeron de afuera. They brought everything from outside. Mm-hmm. Okay, so then what happened with the ambulance? Tell me about that. Y luego, ¿qué fue lo que sucedió con la ambulancia? Háblenme de eso. La ambulancia se dañó. Llegó un momento donde los misioneros podían repararla, pero en un tiempo que ya no podían. Entonces, en lugar de ser una ayuda, vino a ser un problema, porque ellos no podían resolverlo, los locales. The ambulance was broke down and they couldn't use it anymore, and it was very expensive to do the repairs, so they couldn't take care of that anymore. Mm-hmm. That's right. So then what happened? Since they couldn't keep repairing it, what happened? Y entonces, ¿qué sucedió cuando ya no pudieron seguir reparando la ambulancia? La iglesia local determinó de que podían hacer una clínica para que en lugar de estar buscando trasladar a las personas por lo largo de la ambulancia, localmente en la iglesia, en la clínica, ellos lo podrían atender. The local church decided that what they really needed was a clinic, and so they were able to provide that with medicines, and that would be the solution to the problem. Okay, and then what happened at the clinic? Y luego después, ¿qué pasó con la clínica? La cerraron porque ya no tenían presupuesto para comprar sus propios medicamentos. They had to shut it down because they ran out of money and they couldn't buy the meds and the things they needed. Exactly. And so then what happened from there? What did the community do? Y después de eso, ¿qué fue la reacción de la comunidad? ¿Qué hicieron ellos? Decidieron reunirse y había alguien que dijo de que desde el principio él tenía la solución al problema. They decided to meet and gather, and they find that there was somebody who had proposed a solution from the beginning. Mm-hmm. And what was his solution? ¿Y cuál era la solución que había propuesto esta persona? Que la gente de la comunidad era la que se pusieran al frente, no estar esperando que se le ayudara de afuera. That the local people from the village would come together and take care of the problem by themselves. Yeah, and so what did they do? Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? You remember what they did? What solution they came up with? ¿Recuerdan ustedes cuál fue la solución que se le ocurrió a la gente del pueblo? Invertir de su propio dinero y trabajar juntos para poner al frente de la situación. To invest with some of their own resources and work, and they would do the job and get it done. Mm-hmm. And they built something in particular to keep the people from falling off the mountain. Do you remember what that was? ¿Y recuerdan ustedes qué fue lo que construyeron para evitar que la gente se cayera? Una cerca, They built a fence. That's right. And so they built the fence. And what happened over time? Did that fence stay together or did it start falling apart? ¿Qué sucedió con ese cerco? ¿Empezó a pasar el tiempo y qué fue lo que sucedió? ¿Se mantuvo en pie o se empezó a dañar? Se dañó. It started to fall apart. Mm-hmm. So what did they do?
Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Volvieron a repararlo, volvieron a construir porque los recursos lo tenían ellos mismos en su propia localidad. They started to repair it with their own resources because they had it available where they lived. That's right. And so now as a community, they fix the things on their own and with their resources. Así que ahora como una comunidad, ellos pueden hacerse cargo de sus propios problemas porque tienen sus recursos. And how did that make the community feel? ¿Cómo hizo a esto sentir a la comunidad? Les hizo sentir útiles porque muchas veces ellos pueden tener problemas o tener situaciones y pueden tener también ofertas de ayuda que viene de afuera, pero también deben escuchar la oferta de ayuda que tienen ellos mismos, propios de su localidad, con sus propios recursos. They felt useful, that they could do the jobs for themselves, and at the same time they realized that they didn't need the help from outside, but they could listen to their own people and share their own solutions and take care of whatever was needed. Yeah, that's exactly right. And it built their confidence in what they could do for themselves. Eso les hizo sentir mayor confianza y saber que podían resolver las cosas ellos mismos. So now that we've gone over the story, Así que ahora que ya hemos revisado la historia, I have some questions I want to ask you. les quiero hacer algunas preguntas. What do you think are the potential hazards of solutions designed and funded entirely by outsiders? Pregunta número 1. ¿Cuáles son los peligros potenciales de las soluciones diseñadas y financiadas en su totalidad por personas extranjeras? Que la comunidad se hace dependiente, no es proactiva. That the community becomes dependent and they're not proactive. That's right. Absolutely. Eso es correcto, exactamente. What else do you think? ¿Qué más piensan? Siempre andan esperando solamente recibir la ayuda y no dejan que su mente pueda generar ideas y buscas de soluciones propiamente de ellos. If you're just waiting for somebody to do the job and is an outsider, you never give yourself the time to create your own ideas. Yeah, absolutely. Right. También Exactamente. eso puede limitarlos mucho. Recordemos que las ayudas que pueden ser financiadas son un determinado tiempo y eso puede limitar hasta esperar una nueva ayuda. We need to understand that sometimes relief will be temporary, and once they run out of resources, it's going to end. Right. Mientras- Absolutely. Because it's not sustainable. Eso es correcto porque no es sostenible. Mientras si vemos los propios recursos que nosotros tenemos, recordemos como la madera, es algo que lo tenemos a mano y podemos volver a reutilizarlo y es algo autosostenible y produce desarrollo. Very different when the needs that we need to provide are resources like, for example, the wood that's available where we're at, and it's part of our own resources, and that's sustainable because we have it there. That's right. Absolutely. Absolutamente, eso es correcto. Are there any other hazards of solutions designed entirely by outsiders? ¿Habrá otros riesgos o peligros de soluciones que provee la gente externa? Sí, porque cuando ya la gente externa ya no apoya, entonces la comunidad no tiene solución a su problema.
Yes, because when the outsiders are no longer available to provide for their needs, then they are out of options to resolve their own needs. Mm-hmm. And do you think that the solutions the outsiders brought, do you think that really addressed what was happening, the bigger issue? ¿Ustedes creen que las soluciones propuestas por las ayudas externas eran verdaderamente la solución al problema? ¿Se iban al meollo del asunto? No, porque realmente los que conocen la dificultad y la realidad de su comunidad son los comunales. No, they don't, because the only people that are really know the problems or the solutions that are needed are the local people. Right, absolutely. They weren't addressing what the cause was of the problem, just trying to fix the symptoms. No estaban dirigiéndose al origen del problema, sino que solamente estaban atendiendo los síntomas. Perfecto. So, sorry, go ahead. Adelante. ¿Ibas a decir algo, hermano? No, le digo que sí, es correcto lo que ella dice. He's just confirming what you said. Great. So then my next question is, what are the benefits of a solution that is created by the people using local resources? And we've talked a little bit about this already. Así que vamos a hablar ahora de cuáles son los beneficios de una solución creada por personas que utilizan recursos locales. Ya hablamos un poquito al respecto, pero quisiera escuchar sus opiniones otra vez. Pastor, la importancia de poder utilizar nuestros propios recursos es que lo valoramos más, nos cuesta, sabemos que es nuestro dinero, es nuestro esfuerzo, nuestras ideas. I believe that we add more value to the solutions that we ourselves come up with, and we take ownership of it. Absolutely. Definitivamente. What else? What other benefits are there? ¿Qué otros beneficios le encontramos? Lo otro es que, como dijo el pastor Iván, le damos sentido de pertenencia y eso hace de que involucremos a toda la comunidad, que toda la comunidad esté involucrada, más cuando el beneficio es dado externamente, solamente es una persona que representa a la comunidad que está en contacto con el apoyo externo, más en el apoyo interno están involucrados, todos son partícipes y hay un sentido de pertenencia. When we listen to the people that are outsiders, there is only one local person in contact with the outsiders. But when we bring this to the community and everybody takes part of this, we take ownership of the problem and of the solution. Absolutely. Yeah, that community works together and then they have that control over their future and what they're doing with those solutions. Definitivamente, de esa manera, como lo dices, estamos trabajando en comunidad, en conjunto, todas las personas están participando. Yeah, and do you think that solution is sustainable? ¿Y ustedes creen que esa solución es sostenible? Sí, claro Muy que sí. sostenible. Yes. Absolutely. So my next question to you is, what mistakes did the outsiders make that eventually required them to back out of the project? Así que mi siguiente pregunta es, ¿qué errores cometieron los forasteros que finalmente les obligaron a retirarse del proyecto? ¿Aló? What do you think? Como no habla más, vamos a seguir hablando.
Bueno, Well, nobody else is talking, so I'll keep on talking. lo que podemos ver es que uno de los errores es que no habían escuchado primero la opinión de la comunidad respecto a los problemas. Ellos observaron el problema y llevaron su solución. Entonces, Basically, the thing was they didn't take into consideration the opinion of locals. They observed the situation and they made a proposal. Absolutely. entonces cuando vieron que eso no funcionó, que en vez de ofertarles una ayuda, se volvió un problema, entonces mejor decidieron ellos abandonar. And when they saw that that was not doing the job, they decided to abandon the project. Absolutely. Correcto. What else? What else do you guys think? ¿Qué más piensan ustedes que sucedió allí? What do you think? What did the outsiders look to as like their first solution for the problem? What resource were they looking to use to fix this problem? ¿Cuál fue el recurso que los forasteros vieron como solución al problema? ¿Qué es lo primero que sugirieron? Entendieron que entre ellos mismos tenían la solución, los recursos humanos, y luego entendieron que tenían también los recursos materiales para poder edificar la cerca. Basically, they thought that they had the resources and the answer for the problem by themselves. And by using money too, right? Utilizando el dinero, ¿verdad? Claro, localmente. Yes. Do you think the outsiders trusted what the community members had to say to fix the problem? ¿Ustedes creen que las personas que venían de fuera confiaban en lo que los locales podían hacer? No, they didn't. How do you think that made the community feel? ¿Cómo piensan que esto hizo sentir a la gente local de la comunidad? Les hizo sentir... Sigue, pastor. Lo siento, pastor. Yo creo que los hizo sentir cómodos porque les daban todo, pero después se dieron cuenta de que no podían estar dependiendo solo de lo que se les daba de afuera. I guess that in the beginning they felt comfortable because somebody else was taking care of the needs, but then they later realized that that was not the solution. Well, and if you think about the end of the story, when they fixed the problem for themselves, how did that make the community members feel when they were able to accomplish figure out a solution for themselves? Do you remember? ¿Recuerdan ustedes cómo se sintió la gente de la comunidad cuando finalmente, al final de la historia, ellos pudieron traer la solución y resolvieron el problema? ¿Cómo los hizo sentir a ellos en ese momento? Estaban felices, pastor, y estaban conscientes de que ellos podían hacer las cosas. Y es que They eso were es lo very bueno. happy because they realized that they could take care of the problems. That's right, and it built their confidence in Y eso themselves. les levantó el autoestima también, su confianza. Okay, so the last question I have for you is, what can outsiders do to teach the community to take control of their own development? What do you Muy guys bien, la think? última pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. ¿Qué pueden hacer las personas de fuera para enseñar a la comunidad a tomar el control de su propio desarrollo? Enseñarles que en su propia comunidad tienen los fondos suficientes para hacerlo, también que tienen equipo humano para poder resolver sus propios problemas. They could show them that they have the resources necessary to take care of the problem, as well as the manpower to do it. Absolutely. Yeah, have confidence in the Definitivamente. people and what they can do.
Y eso le da más confianza a la gente sabiendo lo que pueden hacer. What else? ¿Qué más? Creo yo que todos los misioneros deben de entender y hacerles entender a las personas de cada pueblo que ellos pueden, que ellos solo pueden aportar ideas y que ellos los pueden solucionar. I think it's very important that the missionaries tell the local people that they are able to take care of their own needs and encourage them to do it. Absolutely, that's correct. Definitivamente eso es correcto. Yeah, instead of trying to do things for them, encourage them with the abilities and strengths that they have. Lejos de hacer las cosas por ellos, hay que animarlos a que ellos las hagan. What else do you all think? ¿Qué más piensan ustedes? Que los forasteros pueden enseñar a la comunidad que ellos tienen las riquezas para poder solventar con esa riqueza las necesidades que hay en su comunidad. The outsiders can teach the local people that they have the resources needed to provide the solutions to their own problems. Mm-hmm. And how do you go about doing that? Even knowing what the problems are, what's a good thing for the outsiders to do? How do you get to know someone? Y aún sabiendo estas cosas, ¿cómo creen ustedes que las personas que vienen de fuera pueden alcanzar a las personas locales del pueblo? ¿Cómo es que se introducen o se presentan? Se acercan a los líderes locales y los líderes locales son las personas de poder convocatorio para llegar al resto de la comunidad. The idea is to meet with the local leadership of the community so they can convoke the gathering of the rest of the people. Absolutely. And you build relationship with them as well, right? Y de esa manera establecemos una relación con ellos, ¿verdad? Perfecto. Mm-hmm. Trust and mutual commitment with each other. Empieza a haber confianza mutua. What else? What else do you all think? ¿Qué más piensan? Es que es muy bueno porque así se le enseña al pueblo de que los misioneros vienen con ayuda, es correcto, sí, pero también que ellos tienen la posibilidad de poder alcanzar a otros de la misma comunidad por medio de ellos. It's good to know that the missionaries coming from the outside are able to help, but if they encourage the local village people, they can help others in their own villages. Absolutely. That's right. Definitivamente eso es correcto. Es bueno, en algún momento darles el pez para que ellos lleven la comida a la boca, pero es nuestra misión como externos también enseñarles a pescar para que ellos mismos puedan buscar su propio alimento. Es un ejemplo. Sometimes it's very good to provide the help by giving them the fish to take to their own mouths, but it is better to teach them how to fish for themselves and have the provision permanently. That's right. Yeah. Helping them see what they can do for themselves, teaching them to fish instead of just giving them the fish. Agreed. Enseñarles a pescar definitivamente y que ellos entiendan que pueden proveer para sí mismos es mejor que darles el pescado. Also, do you think people value the things more that they pay or work for? ¿Ustedes consideran que la gente le da mayor valor a lo que hace que nada más recibir el dinero para comprarlo? Sí, pastor, ellos le darían mayor valor porque es un recurso que lo han adquirido de su trabajo, del esfuerzo y de las ideas y de todo Yes, lo que ellos it puedan would be a hacer. lot. It would be a lot better for them to be able to do the work for themselves, and they would appreciate that more than just receiving the help, because now they know and understand that they have the resources and they can provide the work. Mm-hmm.
I was thinking about our lesson on poverty last week. Pienso de nuestra lección que tuvimos acerca de los pobres la semana pasada. And the responses of some of those people who given food or clothing items or whatever else. Y la respuesta que recibió la gente que pudo dar comida o abrigo o cualquier otra ayuda. Some of these people maybe felt shame or inferior feelings of powerlessness. Algunos de los beneficiarios se sentían avergonzados o se sentían incapaces y se sentían hechos menos. I think you can see some of that here in this situation as well. Creo que también pueden sentir algo similar en el caso este que estamos viendo. When people pay or work for the things for what they do, that's going to increase their confidence and that give them that control over their lives. Pero cuando la gente recibe la paga de la respuesta por su propio trabajo, eso les va a servir para el resto de su vida. What else do you all think? ¿Qué más piensan ustedes? And do you see this played out in your communities where you're ministering? ¿Ustedes creen que esto se puede ver en el lugar donde ustedes están haciendo ministerio? Absolutamente. Yes, definitely. How are Sí. you going into the communities where you're working and utilizing these same ideas, these same concepts to help the communities where you're working? Por ejemplo, ¿cómo es que tú estás haciendo en las comunidades hacia donde tú llevas tu ministerio? ¿De qué manera puedes aprovechar los recursos locales de ellos o cómo estás estableciendo esto? No, los hemos capacitado, pastor, hemos reunido los grupos, los líderes y les hemos enseñado que ellos tienen los recursos y de alguna manera han estado aportando y también a desarrollar juntamente con el aporte que viene externo. We've been able to train and teach the local people, letting them know that they can take advantage of their own resources. So we gather with the people and we do training with them. That's great. Eso está muy bien. Es importante en un momento tal vez tener una semilla para poder sembrar y que eso dé fruto. Como sucedió en la alimentación de los 5,000. Era muy necesario que existiera los peces y los panes para que eso se pudiera usar como un recurso para poder alimentar a los demás. It is Por eso very es muy important. It is very important for us to have the resources, like in the story of the fish and the loaves of bread. We started out with a small portion, but these resources were able to provide the 5,000. Y si nos damos cuenta, los recursos no han estado externamente, los recursos han estado entre ellos, pero ellos miraban el problema que necesitaban alimentar al resto y no hallaban soluciones porque ellos buscaban dinero y decían, pero no tenemos lo suficiente dinero para poder dar de comer a los demás. It's like looking at that situation and seeing, well, we see the problem and what we need is money, and we don't have money to buy what's needed to feed the whole people, but the resources were already there. Mm-hmm. Absolutely. Thank Muy you. bien. What else? Who else has seen this in their communities? Or maybe, do you find it challenging in your communities to, maybe you want to step in and do it yourselves or come up with solutions, and instead maybe this is challenging you to look to see what's there? ¿Quién más está viendo esto como un desafío en su propia comunidad, en el ministerio que ustedes están llevando a cabo?
What do you think? Anyone have any more examples or? ¿Alguien más tiene algún otro ejemplo o tiene algún comentario? Yo quiero dar un pequeño testimonio por los años 91. Me enviaron a una iglesia central por la selva que tenía 7 anexos. Entonces, I'd like to give a small testimony from the year 91 when they sent me to a small church that had well, let them continue. eso era en el tiempo de las guerrillas, más o menos, acá en This Perú. was in the time where the guerrilla was active. Entonces la iglesia central acá en Tarapoto no tenía muchos recursos para poder solventar a las demás iglesias anexas. And the central church in Parapoto did not have enough resources to provide for the smaller churches that they oversee. Así que como yo era responsable en la zona de la selva de estas iglesias, ellos venían a mí a pedirme recursos para comprar instrumentos musicales, sillas, implementar más el templo. At the time, I was the person in charge and responsible for providing this different needs that those smaller missions required, like, for example, chairs, musical instruments, and other things. Así que yo reuní a los pastores de estas iglesias. So I would come together with the pastors of those small churches. Y oramos al Señor para que nos dé ideas de hacer dinero. And we would pray unto the Lord, asking for a way to have the resources and money. Para poder solventar las necesidades que ellos tenían. To be able to provide for the needs they had. Así que en la conversación que tuvimos con ellos, yo les dije, ¿quiénes tienen hectáreas de terrenos cerca al pueblo donde ellos viven? So during the meeting, I asked them, who has land available nearby where you're at? Algunos me decían, pastor, del pueblo donde vivo, donde está mi chacra, hay 15 minutos caminando. Otros decían media hora. Del otro pueblo decían 45 minutos. So many started saying, well, I have some 15 minutes away or 30 minutes away or 45 minutes away within walking time. Entonces yo planteé a ellos, mira, vamos a hacer lo siguiente, nos unimos todas las iglesias anexas con sus congregaciones y vayamos a la primera iglesia donde está cerca el terreno al pueblo y hagamos una hectárea de frijoles. So the suggestion was, let's meet with all the pastors and with their congregations and get to the nearest piece of land available, and then we will sow beans there. We will plant beans. Entonces, les pareció la idea bien a ellos que empezaríamos por la iglesia que está cerca, en la cual las hectáreas de terreno estaban cerca al pueblo. Entonces empezamos a cultivar esa tierra y a sembrar las semillas y sacaron como buenas toneladas de frijoles y se vendió al pueblo. Y de ahí ellos pudieron con ese dinero comprar sus instrumentos musicales, su equipo de sonido, sus sillas y todo lo que necesitaba cada iglesia. Y después cuando hacíamos de una iglesia pasábamos a la otra iglesia y así sucesivamente hasta que el Señor nos dio esa idea de cómo poder hacer las riquezas usando nuestros propios recursos que se tenían los hermanos y se solventaba la necesidad y se daba soluciones a todo lo que ellos necesitaban. And so it went well with the rest of the people, and everybody came together and we planted some beans in this piece of land, and we were able to harvest a great harvest that was later sold, and we were able to get the money that we needed, and we started buying the things that those churches were needing. And then we went to another piece of land, to another church, and did the same all over again. And this was a wonderful way to be able to provide for the needs that we had with our own resources. Eso es lo que puedo aportar, ¿no?
This is cómo, what I can share. cómo en cada comunidad pueden solucionar sus problemas con sus propios recursos. This is how we were able to take care of the problems with our own resources. That's beautiful. I love it. Eso es hermoso, me encanta. This is an amazing example, like you said, of using the resources that you have Es un to ejemplo maravilloso de cómo utilizaron los recursos que ustedes tienen find solutions to your problems. para encontrar la solución a sus problemas. Thank you so much for sharing that. Muchas gracias por compartirlo. Le voy a compartir un pequeño testimonio. I'm Yeah. also going to share a little bit. En medio de la selva había una iglesia In the middle of the jungle, there was a church. donde un líder propio de la selva llegó a la iglesia And a local leader from the jungle came to the church. Cuando empezaron el culto, todas las personas estaban sentados en el piso, literalmente. And when we started the service, the worship service, everybody was sitting on the dirt. Al principio pensó esta persona que era cultura de ellos. And in the beginning, this person thought that that was just the way that it was. It was their culture. Y les pregunta, cuando ya tuvo más confianza, ¿por qué están sentados en el piso? And later Tierra. on, when he felt more comfortable, he asked the question, why are you all sitting in the dirt, in the floor? Entonces ellos le respondieron, estamos esperando que vengan los misioneros y nos puedan comprar sillas de plástico porque es fuerte. And they answered, well, we're waiting for a missionary group to come and buy us some plastic chairs because they're strong. Mm. Y ellos les dijo, ¿alguien acá tiene un machete o algo para cortar? So this man asked the people, does somebody have a machete or something that we can cut with? Le dice uno, sí, yo tengo uno, el otro, sí, yo tengo. ¿Alguien tiene algo para clavar, algún clavo o un martillo? Sí, nosotros tenemos. So he asked the rest of the people, does somebody have something else like nails or something that we can use? And many of the people started saying, yes, I have some. Yes, I have some. Entonces los sacó fuera y les hizo mirar que alrededor había mucha madera. And then he took them outside and showed them that they had a lot of wood. Y les dijo, les voy a enseñar a construir las sillas. I will Ustedes, teach you how to build the chairs. y ustedes mismos van a construir sus propias sillas. Y ese mismo And día, each one of you toda la iglesia is going to build your own chairs. And this way, the whole church got involved. Toda la gente construyó sus propias sillas, sus propias bancas, y ese día todos se sentaron y tuvieron So everybody sillas con built sus their propios own recursos. chairs and their own pews, and everybody was sitting down now in wooden chairs. Y ese es el problema, que muchas veces los misioneros o la ayuda externa ha limitado mucho el pensamiento de la gente local. O A sea, lot of time, the foreign visitors limit the way that the people think. y hacen ver que muchas veces todo lo que viene de afuera es bueno y muchas veces, o sea, sí es correcto, es bueno, ¿no? La ayuda es buena, pero limita a veces, muchas veces la solución. And people get the idea that everything that comes from outside is the best. And sometimes it is, but it's not always the answer. Yes, that's absolutely correct. I have a lot of thoughts on this. Just, you know, I love, it's a prime example of how there's this the dependency has been created through the outsiders, thinking the missionaries are going to fix the problem and have the best solution. Esta es la manera como precisamente a veces se da la impresión o la idea de que los misioneros extranjeros son los que tienen las soluciones. But this outsider came in and built relationship, asked questions, and helped to see the problem and help create solutions with them alongside.
Pero en la historia que tuvimos, esta persona, este misionero, vino, vio el problema, hizo preguntas y entonces buscó respuestas dentro de la gente. He empowered and encouraged them to do the work for themselves. Al hacer esto, les estás empoderando a ellos y les estás animando a que ellos mismos hagan el trabajo. And then got the whole church involved. Y de esa manera involucraron a toda la iglesia. And then they had seats. And I think that built their own confidence in what they could do. Y finalmente entonces construyeron sus propias sillas o bancas y eso les dio autoestima y aumentó su confianza. One thing that I do want to say, Una de las cosas que sí quiero decir, I know we've talked a lot about, foreigners coming in or missionaries coming in as outsiders to a different country. yo sé que hemos hablado mucho acerca de los extranjeros que vienen de otros países, But I think it's important to know that those things can happen within our own countries as we're ministering and working in communities that aren't our own. pero creo que también esas cosas suceden dentro de nuestras propias comunidades con gente local. You know, we can easily look at others who are close by and think we know the answers, or we see what their real problems are. Es fácil mirar hacia lo que están haciendo otras personas y pensar que esa es la solución de nuestros problemas, But we don't really know what's going on because we're an pero outsider. realmente no sabemos qué es lo que está pasando. So following some of these examples and ways to help and encourage community, that will help as we're working in these communities that are close to us. Así que fijarnos en lo que estaba sucediendo en estas comunidades y lo que hicieron estas personas, eso nos puede ayudar. So I've run a little bit over, so I just have a final definition of community ownership that I want to share with you. Así que tengo este último comentario que les quiero compartir. So community ownership can be defined as people of a community choosing their own priorities, finding their own resources, and managing their own development programs. Podemos definir lo que es propiedad comunitaria como lo siguiente: personas de una comunidad que eligen sus propias prioridades, encuentran sus propios recursos y gestionan sus propios programas de desarrollo. It's also them working together voluntarily to achieve their own initiatives using available resources to shape their own destiny with the help of Almighty God. Y también son personas que trabajan juntas de forma voluntaria para lograr sus propias iniciativas, utilizando los recursos disponibles para moldear su propio destino con la ayuda del Dios Todopoderoso. So as we continue working with communities where we find ourselves as outsiders, Así que seguimos trabajando con las comunidades donde nosotros somos los extranjeros. let's keep encouraging what the communities themselves are doing and showing them the resources and things that they can do on their own. Sigamos animando a la gente a buscar sus propios recursos para que resuelvan sus propios problemas. And above all of this, let's not forget about the Holy Spirit and following his leading and guiding in all of this. Y sobre todo, nunca olvidemos el Espíritu Santo, su dirección y su guía en medio de todo esto. We can't do it without him. No podemos hacer las cosas sin Él.